Gracias, Néstor. Bueno, dije que vamos a ver algunos conceptos rápidamente como para retomar el tema de la clase de hoy, que es capacitores y dieléctricos. Lo que vimos un poco en la clase anterior fue la parte de dieléctricos, simplemente un par de conceptos que tienen que ver que el comportamiento o el análisis del potencial o del campo eléctrico, que son las dos magnitudes eléctricas que hemos visto hasta ahora, se ven modificadas cuando no se encuentran o se encuentran en un medio distinto al vacío. Hicimos un ejemplo muy simple, es decir, uno podíamos tener una carga cualquiera, Q, y calcular el campo eléctrico en un punto en el vacío, a una distancia R, y teníamos un campo eléctrico que era E0, donde E0 es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado. Si quieren vector lo ponemos de esta manera. Si yo hacía la misma experiencia con la misma carga en el mismo punto, o sea, la misma distancia R, en un medio que no era el vacío, por ejemplo, un medio, y este medio vacío, recuerden, otro medio que es dieléctrico, no es conductor. También tenía un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico era diferente. También lo podía hacer entre dos fuerzas, entre dos cargas, podía calcular el potencial, etc. Y veía que la relación de fuerza en el vacío o con fuerza con dieléctrico, o campo eléctrico en el vacío, con campo con dieléctrico, potencial en el vacío, con potencial con dieléctrico, se modificaban si cambiaba el medio dieléctrico. Ese factor que se mantiene proporcional constante para el mismo medio se denomina coeficiente eléctrico, KE, y es la relación al campo del vacío sobre el campo con dieléctrico, ¿no? Que es lo mismo poner B0 sobre B, o podría poner F0 sobre F. Este es lo primero que tienen que tener claro, que el campo eléctrico se modifica con respecto al vacío si estoy analizando una condición en la cual existe un medio dieléctrico. KE es un número, vale 1 para la unidad, digamos, para el vacío. Recordemos que si yo trabajo con el campo eléctrico, fíjense, tomando esta expresión y tomando esta, quiere decir que el campo en dieléctrico es E0 sobre KE. Por lo tanto, me queda 1 sobre 4pi epsilon 0, KE Q sobre R cuadrado. La única diferencia que aparece entre el vacío y el dieléctrico es simplemente este valor, KE. KE vale 1 para la unidad. ¿Por qué? Si yo estoy para el vacío, porque si estoy en el vacío, KE vale 1, me queda esta expresión que tenía acá. Y para otros materiales dieléctricos, KE es mayor que la unidad. En conclusión, y esto es muy importante que lo tengan presente, siempre que yo tenga un material dieléctrico, el campo resultante va a ser menor que en el vacío. El campo se reduce, ¿cuántas veces? KE veces. Si yo tengo un material que tiene un KE de 5, el valor del campo eléctrico, cuando hago el cálculo acá, va a ser 5 veces menor que en el vacío. Lo mismo si calculo potencial o fuerza. Entonces, esto es lo fundamental principal que tienen que recordar, de que cuando entonces hago una experiencia o un cálculo para el potencial, campo o fuerza, el campo eléctrico resultante cuando tengo un medio dieléctrico se reduce KE veces con respecto al vacío. La relación también la que estamos indicando aquí, con respecto a la relación que existe entre el campo eléctrico, vacío sobre resultante, o potencial, o fuerza, en cualquiera de estos casos siempre vale KE.
Recordemos también que los dieléctricos están conformados o constituidos por moléculas polares, no polares. No vamos a entrar mucho a repetir nuevamente esto. Esto es una molécula polar que está constituida por dos cargas iguales separadas en cierta distancia. Se caracteriza por un vector P. Ese vector P es Q por L. L es la separación entre cargas. Y si yo coloco esa partícula, esa molécula dentro de un campo eléctrico, obviamente va a aparecer una fuerza eléctrica en cada carga que produce un momento torsor y trata de orientar la partícula o la molécula, el P, en la dirección de. Eso siempre ocurre, ¿no? Siempre que dejo libre yo una molécula o un dipolo dentro de un campo eléctrico, aparece un momento torsor que trata de orientar esa molécula o el vector que caracteriza esa molécula en la dirección del campo eléctrico. Eso dijimos que sucedía cuando teníamos un dieléctrico y colocado en un campo eléctrico sucede ese fenómeno donde lo podemos ver acá. Bueno, hay varios ejemplos que tienen ustedes en el Power o la bibliografía, en cualquiera. Recordemos que previo a esto, si uno analiza, recordemos, si yo tengo el dieléctrico solo, aislado, es decir, no está en un campo eléctrico, estas moléculas están todas desordenadas. Desordenadas. Cuando yo lo coloco dentro del campo eléctrico, a cada molécula, cuando lo coloco dentro del campo eléctrico, a cada molécula le va a aparecer un par torsor que va a estar orientadas y van a quedar siempre orientadas, fíjense el P, todas quedan alineadas en la dirección del campo eléctrico. Esto se dice que se ha polarizado, el dieléctrico, las moléculas se van alineando, y ¿qué obtengo yo? Es que esta cara, si observan ustedes esta cara, es negativa y esta cara que tiene el dieléctrico es positiva. Por lo tanto, al campo E0, que es en el campo en el vacío, se me produce un campo producido por esta acumulación de carga superficial en el dieléctrico, que es opuesto al campo en el vacío. Esto es debido a las cargas inducidas. Este campo inducido por las cargas inducidas o polarizadas es opuesto al campo E0, por lo tanto el campo resultante, el E, que voy a tener ahora, es E0 menos el campo en el. Logrando esto que están viendo ustedes aquí. Acá está un poco más resumido. Esto que están viendo es E0, el campo del vacío producido por dos placas metálicas cargadas. Coloco un dieléctrico. Acá tenemos sigma, recuerden sigma, esto es Q sobre área, cargas libres o cargas de placas por unidad de área. Se polariza, me generan estas cargas QI. Estas QI que están aquí serían las cargas inducidas por unidad de área o polarizadas. Eso me origina en un campo que se opone al campo existente en el vacío. Por lo tanto, acá lo que estamos viendo, fíjense que este es el campo resultante. Fíjense que el campo resultante, si lo vemos por cantidad de líneas por unidad diaria, vemos que acá en el vacío tengo un montón de líneas y cuando estoy analizando con dieléctrico, esa cantidad de líneas se redujo. Volvemos al concepto de que KE es E0 sobre E, o que E es igual a E0 sobre KE. Recordemos que cuando lo que dijimos al principio, que era un concepto que debíamos tener en cuenta, es que el campo resultante, cuando yo tengo un medio dieléctrico, se reduce KE veces con respecto al vacío. Y acá lo puedo ver en función de la cantidad de líneas de fuerza o de campos representativas de ese campo. Eso es importante que lo tengan presente, porque vamos a definir o trabajar un poco en lo que se define o lo que vimos en la clase pasada respecto a
capacidad, digamos, habíamos visto que la capacidad de un medio, de un conductor, es la razón de la carga, la capacidad es la razón de la carga sobre su potencial. El signo, digamos, la capacidad siempre es una magnitud positiva. Simplemente acá podemos ir viendo un poco también lo que vimos. Esto es Coulomb sobre Volt, y esto es igual a F, que es una unidad nueva, faradio, correspondiente a la capacidad. La cantidad de carga, obviamente, que admite un cuerpo conductor a un potencial determinado, lo podemos sacar de esta misma expresión. Es la cantidad de carga que va a tener un cuerpo determinado de una determinada capacidad. Ahí vimos las unidades. Algo también interesante que van a tener que trabajar acá, como la capacidad tiene valores muy pequeños, se trabaja con submúltiplos. En general, los más significativos, hay varios submúltiplos, pero pueden ser, digamos, milifaradios que van a ver, microfaradios, o nanofaradios, picofaradios. Esto, si quieren, mili es 10 a la menos 3 faradio, micro es 10 a la menos 6 faradio, nano 10 a la menos 9 faradio, pico 10 a la menos 12 faradio. Es decir, ustedes van a ver una capacidad de 5 microfaradios. Esto significa simplemente 5 por 10 a la menos 6 faradio. Entonces es muy usual que vean las representaciones de las distintas capacidades de los condensadores expresados de esta manera. El más usual es micro o mili, dependiendo del tipo de capacidad. Simplemente recuerden cuánto valen los submúltiplos correspondientes. Vamos a ver el elemento físico que se denomina condensador, como el que están viendo aquí. Condensador o capacitor, que es el elemento físico, es el dispositivo, que consta de dos conductores aislados, ¿sí? Como lo que estamos trabajando hasta ahora, que hemos visto, dos placas cualesquiera, aisladas, metálicas, con las superficies enfrentadas, de tal forma que haya una total inducción entre ambos. Se denominan armaduras o placas, placa A, placa B o armaduras del condensador, y que tienen obviamente una determinada área. No hace falta que sean cuadrados ni rectangulares, generalmente o circulares, pero son placas metálicas, armaduras, y que tienen una cierta área. Un capacitor o un condensador, que es el dispositivo físico, es algo importante, es un elemento destinado a almacenar cargas. Ya después vamos a profundizar el concepto. Entonces, un capacitor, un condensador, es un sistema que logra almacenar cargas. Y por ende, tiene una energía potencial electrostática, cuando está cargado, almacena energía en forma de energía potencial electrostática. Entonces, con este sistema que estamos mostrando, de capacitor o condensador de placas paralelas, que es el más simple, el más usual y el que vamos a trabajar nosotros, se logra almacenar una cantidad máxima de cargas para una determinada diferencia de potencial que le estamos aplicando al capacitor. La capacidad, como ya hemos visto nosotros, la expresión de capacidad, recordemos que la capacidad dijimos que era la carga sobre el potencial. Por lo tanto, en el caso, bueno, el capacitor que estamos viendo, que mostramos recién, de este tipo, que son dos placas enfrentadas, tiene una simbología
tiene una simbología que es de este tipo, en general para los capacitores. Esta es la simbología del capacitor. Entonces, este capacitor, obviamente, si yo lo quiero cargar, lo voy a tener que conectar a una diferencia de potencial, que es una pila, una batería. ¿Sí? La simbología de la pila o batería es esta. Por lo tanto, si esta pila, vamos a ver que este capacitor se carga de esta manera. Esta es la carga. Por lo tanto, este potencial que tiene la pila en los extremos, la capacidad, ¿no es cierto?, es la carga sobre el potencial entre los extremos o la diferencia de potencial que tiene ese capacitor. Las armaduras o placas, lo contrario, digamos, positivas y negativas. La carga neta del condensador obviamente es nula, tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa, y por lo tanto, esta carga que figura acá es la carga en valor absoluto de cualquiera de las dos placas. Entonces dijimos la simbología de un capacitor, son dos líneas paralelas de la misma longitud, y por ejemplo, un capacitor, 2 microfaradios. Esa es la capacidad que tiene un capacitor de placas paralelas. El condensador de láminas o placas paralelas que vamos a ver en particular nosotros y que vamos a desarrollar, como el que estamos mostrando en esta diapositiva, que está en una placa de lado A, separada a una cierta distancia D, que es el más común. Esta distancia D es muy pequeña, digamos, puede ser vacío, ¿sí? O puede ser un dieléctrico. Y el dieléctrico, para que tengan idea de la dimensión o la separación que existe entre placas, puede ser simplemente una hoja, un aislante, o puede ser un óxido entre las placas, o sea que la distancia que existe entre las placas es muy pequeña, ¿no? Muy reducida. También vamos a suponer que todo el campo eléctrico está localizado en el volumen de las placas. Este campo eléctrico que está acá está localizado en este volumen. Y no vamos a considerar, que yo creo que en alguno me hizo alguna pregunta, algún estudiante me hizo alguna pregunta con el campo respecto a placas. Nosotros solamente vamos a tomar o no vamos a considerar el efecto borde que se produce en las distintas configuraciones que son finitas. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, el de Gauss, analizamos una línea finita, perdón. En cambio, si es finita, no se puede aplicar la ley de Gauss porque hay un efecto de dispersión en los extremos y eso produce que no haya más simetría del campo eléctrico, con lo cual la ley de Gauss, recuerden, siempre se aplica cuando hay simetría del campo eléctrico. Si la línea que calculamos nosotros, que vimos como ejemplo, es infinita, se aplica. Ahora, si es finita, tiene una longitud determinada, existe el efecto de dispersión, que sería acá en los extremos, digamos, con lo cual deja de tener ya simetría y ya la ley de Gauss no cumple el objetivo que tiene que tener para poder resolver el campo eléctrico. Acá vamos a suponer que si bien acá está representado el campo eléctrico como es en realidad, que tiene no es uniforme, vamos a suponer o vamos a anular esta consideración de que en los extremos tiene esa dispersión, sino que el campo es constante en todo el volumen de entre las placas, ¿sí? Y no existe dispersión con respecto. La separación entre placas es muy pequeña y puede ser vacío o puede ser un dieléctrico, papel parafinado, mica, un óxido de aluminio, etc. Ya dimos algunas características, que D representa la separación entre placas o armaduras del condensador, A o S es la superficie de las armaduras, Q es la carga libre, y obviamente si tengo dieléctrico, voy a tener cargas inducidas, ¿sí? Por ejemplo, acá es un caso en el cual tengo un dieléctrico que se va a caracterizar por un KE, esto es carga QI, y acá, perdón, Q, y acá voy a tener una QI. Acá un poco más, un condensador que se muestra
como es comercialmente, con una batería conectado a una diferencia de potencial. Esto es un poco un corte en su interior de un capacitor, un condensador. En general, digamos, obviamente no vamos a conseguir un capacitor de este tipo, porque ocuparían mucho espacio. Entonces lo que se hace después, si bien que se calcula de esta manera, se enrolla de esta forma y se lo coloca dentro de un dispositivo aislante. Pero, digamos, uno hace el cálculo de esta manera y como el área, digamos, ocupa mucho espacio, mucho volumen, lo que se hace es reducir enrollándolas a las láminas o a las placas. Para el caso particular y que vamos a trabajar nosotros, en el hecho, acá hay otros tipos de capacitores, de distintas características, depende de las aplicaciones que tengan. Yo le había mostrado un poco al principio, los capacitores tienen mucho uso en la vida cotidiana, desde un marcapaso, un flash, dispositivos electrónicos, sensores de presión, de humedad. Entonces, digamos, todo eso utilizan capacitores. El caso más común que vamos a trabajar nosotros para capacitores de placas paralelas, y esto sí, digamos, recuerden el símbolo del capacitor para placas paralelas, donde se recuerden la capacidad queda definida en general por KE por epsilon 0 por A sobre D. Esto es solamente para placas paralelas. Acá han visto que tienen otro, pero no los vamos a desarrollar porque no los aplicamos. Hay capacitores cilíndricos o esféricos, así que, pero como no trabajamos con esto, no lo vamos a desarrollar, simplemente vamos a hacer referencia al de placas paralelas. Esa es la capacidad genérica. Obviamente, si estoy en el vacío, KE vale 1. Por lo tanto, C0, lo podemos poner así, es epsilon 0 por A sobre D. Y este sería el capacitor donde tengo el vacío. Fíjese algo muy importante, que la capacidad es una determinación que depende solamente de qué. De que si tengo un material dieléctrico, es decir, acá adentro, podría tener un dieléctrico, este sería el caso más genérico, tiene una cierta área y una distancia. No depende que si el elemento está conectado o no a un circuito. Es decir, depende de parámetros de fabricación. Es decir, yo puedo construir un capacitor, agarro dos placas de una determinada área, obviamente esto va separado a una cierta distancia D, esto tiene un área A, le puedo colocar o no un dieléctrico si quiero, un KE, y ya tengo un capacitor, esté conectado o está arriba de la mesa. Entonces, este capacitor, que tiene 8 microfaradios, resulta de los parámetros constructivos del mismo. Obviamente, ¿qué dijimos? El capacitor o el condensador, que es el elemento físico, es un dispositivo destinado a almacenar carga. Acá está descargado, no tiene ninguna carga. Entonces, no está cumpliendo la finalidad. Ya vamos a ver ahora cómo se carga un capacitor o cómo es el proceso de carga. Pero recuerden que la capacidad de un condensador, ¿sí?, queda definido por sus parámetros geométricos de construcción y el eléctrico si lo tiene. Vayamos viendo algo importante. Entonces, ya vamos a ver, digamos, el proceso de carga y después qué finalidad tiene un dieléctrico en un condensador. Acá podemos ver esto. Acá tenemos, fíjense que tenemos la fuente, tenemos la fuente que está acá, la batería. Acá tengo un interruptor con el cual el circuito está abierto. Tengo las placas. Recuerden que lo que está celeste es un dieléctrico y que no es un medio conductor, es un aislante, es como si tuviera el vacío. No puede haber circulación de cargas.
Vamos a ver qué sucede cuando yo cierro el interruptor. Cerramos, fíjense cómo es la circulación de cargas. Por acá, como es aislante, obviamente no va a circular ninguna carga. Lo vemos de nuevamente, se lo explico y pasamos de nuevo la filmación. Es decir, yo tengo una placa y tengo otra placa. A esa placa la conectamos a una batería. Esa batería, recuerden, lo que me hace es generar un potencial o un campo eléctrico. Y un campo eléctrico. Acá primero vamos a poner para dejar el circuito abierto. Si comenzamos de esta manera, esto es eléctricamente neutro, es decir, tengo tantas cargas negativas como cargas positivas en las dos placas. Por lo tanto, no voy a tener ningún campo eléctrico, nada, simplemente está abierto. Cuando yo cierro el interruptor, lo que establezco es un campo eléctrico. Si el campo eléctrico va de más a menos, los electrones del metal, que son los que tienen la posibilidad de conducirse, se empiezan a mover. Pero recuerden que acá hay vacío, por lo tanto no va a circular carga. Entonces la circulación de la carga es en esta forma. Bien, observen lo siguiente. Esta placa era eléctricamente neutra. Cuando se ausentó o se fue un electrón, ¿qué pasó? Quedó con un exceso de carga positiva. Esta placa era eléctricamente neutra, la inferior. Cuando ingresó el electrón, va a quedar con un exceso de carga negativa. Entonces, este es el proceso de carga de un condensador. Obviamente, por eso fíjense que las dos placas tienen la misma cantidad de cargas, Q, y a medida que se van acumulando las cargas, van generando un campo en el vacío. Pero en el medio, esto es importante, recuerden que en el medio no va a haber circulación de cargas. Volvemos a ver el videito, que está un poco más rápido. Arrancamos con el interruptor abierto, tenemos la fuente, las placas eléctricamente neutras, y cuando cierro el interruptor, obviamente se establece el campo eléctrico y empiezan a circular las cargas, los electrones, y si bien la carga neta sigue siendo cero en el sistema condensador, no se modifican, positivas, negativas es la misma, pero hay una redistribución, con lo cual me queda la placa positiva y la placa negativa. Es el proceso de carga de un condensador o de un capacitor. Algo importante, que volviendo al tema de atrás, bueno, entonces, un condensador o un capacitor es un elemento destinado a almacenar carga, porque fíjense que a medida que va pasando el proceso, o el condensador, se va cargando. ¿Sí? Y acá inclusive también hay alguna explicación que en esta simulación también, tenemos dos placas, esto también lo pueden bajar ustedes, yo puedo variar el área. Es interesante esto porque inclusive les sirve para poder hacer una práctica. Fíjense que acá tienen, pueden, digamos, trabajar simplemente en el vacío, pero es interesante porque pueden dibujar las líneas de campo, puedo dibujar los valores de capacidad, ¿sí? Me da fíjense que la capacidad, acá la batería está desconectada. Ya tengo valor de capacidad. ¿Cómo está definida la capacidad? Con la formulita que vimos recién. Si ustedes tienen, después lo hacen el cálculo, a través de esta expresión, cae por epsilon 0 por A sobre D, aplican esto y calculan la capacidad. Ya tengo el área, 100 milímetros cuadrados, la separación es 10 milímetros, cae, no tengo nada, o sea que vale 1, y el epsilon 0 y calculo la capacidad, que es de 0,9 por 10⁻³ faradios. Ya está definida y no está conectado el capacitor. Puedo ver la carga de 0, obviamente porque no está cargado, la energía que ya la vamos a ver tampoco es 0, y tengo un voltímetro para calcular.
Fíjense que el voltímetro que me mide diferencias potenciales, que ya lo vimos, me va a marcar 0 porque no está conectado. Si yo conecto la batería, fíjense que estoy subiendo el potencial, lo pongo al máximo, a 1,5, fíjense que el potencial en los extremos del capacitor vale 1,5, que es el mismo de la fuente. Obviamente, ¿qué pasó? El capacitor se me cargó, quedó cargado, y ahí estoy viendo el campo eléctrico, y obviamente hay una energía potencial eléctrica almacenada en ese capacitor. ¿Cuánto vale la carga? Y la puedo sacar en función, recuerden, de las expresiones que vimos o que estamos viendo. ¿Sí? Capacidad, recuerden esta, KE, que la van a trabajar muchas veces, y la que van a trabajar mal es Q igual a C por B, o cualquier derivada de esta, ¿sí? Con esta se van a cansar de trabajarla. Entonces, si yo tengo la capacidad, tengo una cierta tensión, tengo un capacitor que ya está fabricado con una cierta área de distancia, puedo averiguar cuánto es la carga en función de esto. La diferencia potencial aplicada en los extremos del capacitor, que yo lo medí con el voltímetro, es B, o la misma de la fuente. Tengo la capacidad y calculo cuánto vale la carga. Eso es lo que están viendo ustedes ahí, y que lo que tiene interesante es que uno puede variar este tipo de configuración, es decir, cambiar la separación o el área, y bueno, obviamente poder verificar con cálculos si lo que ustedes están haciendo es correcto o no. Entonces, esto, algo interesante para que ustedes vean también. Ahí está el capacitor, fíjense, está desconectada la batería, no tiene carga, recuerdo el condensador es un dispositivo destinado a almacenar cargas. Fíjense, yo lo cargo. Voy a sacar la batería para que entiendan el concepto de almacenar carga. Desconecto la batería. ¿Qué pasó? Le saqué la batería, quedó el dispositivo que me está almacenando una carga. Ya después vamos a ver después que yo esta carga la puedo usar para algún efecto. Lo que tiene, por ejemplo, algún flash o algún desfibrilador, algún marcapasos, es que esto produce una descarga en muy poco, en breve tiempo. Es decir, esta carga que está almacenada actúa como una batería. El tema es que no tiene ningún poder de reconstitución mecánico o químico para poder mantener la carga. Una vez que la perdió, no la puede recuperar. Pero es un elemento que, si no tuviera pérdidas o ideal, almacena la carga. Fíjense que yo le desconecté la batería y quedó con la capacidad, con las placas cargadas y una energía almacenada. Esto es importante que lo tengan en cuenta con respecto a los dieléctricos. Entonces, van a trabajar de esa manera. Algo también interesante que tienen que, por ahí después, que van a los comportamientos que tienen los capacitores o los condensadores, cuando trabajamos con dieléctricos, recuerden que acá podemos trabajar, y acá lo mismo, puedo graficar campo eléctrico, las variables que tengo acá, capacidad, carga de placa, energía, voltímetro. Este más completo, porque ya puedo acá trabajar agregándole dieléctricos. Fíjense que hay varios dieléctricos acá, que pueden seleccionar alguno, son todos valores mayores que 1. Puedo ver las cargas libres, bueno, etc. Están bastante didácticos, y ustedes, digamos, la idea de que ustedes puedan, a través de la manipulación de las distintas variables que tienen acá, observar cómo se comporta un condensador o un capacitor. Entonces, volvemos a repetir haciendo algunos ejemplos para que vean los comportamientos, digamos, ¿no? Tengo las dos placas, acá 10 milímetros, el área de placa, esto se puede modificar, digamos, como uno quisiera. Obviamente, fíjense que yo modifico la capacidad. Lo mismo si reduzco la distancia, también varía la capacidad. Y acá está el valor del cálculo con epsilon 0 por A sobre D. Puedo tener o no un dieléctrico. Si yo, en este caso, fíjense que si yo lo
obtuve y se cargó el dieléctrico. ¿Está bien? Tengo este campo, sería el campo y esta es la carga libre o las cargas, o las placas, o las cargas de armadura o de placa. La diferencia potencial en los extremos de la placa es 1,5 volt. El campo eléctrico, recuerden, el campo en el vacío con el potencial y la distancia entre placas. Quiere decir que el campo eléctrico, es decir, si yo tengo este ejemplo que estamos viendo ahora, esto es B, más o menos, esto se carga de esta manera, acá se me genera un campo eléctrico en el vacío, esto recuerden es D, y las plaquitas estas tienen un área A y esto es Q. ¿Sí? Estos son más o menos los valores los parámetros. Sabemos que Q es igual a C por B. Sabemos también que solamente para placas, la relación que hay entre el campo y el potencial, o lo potencial es igual a E por D. Esta expresión también la vamos a usar. Recuerden que solamente es para placas paralelas. ¿Está bien? Desde el potencial aplicado, el campo generado, si yo, en este caso, desconecto la batería, ¿qué dijimos? El capacitor es un elemento o un dispositivo que almacena cargas. Yo desconecté la batería y quedó completamente cargado tal cual como lo había producido la batería. Eso es un tema. Vamos a hacer el siguiente análisis ahora. Fíjense qué pasa si yo ahora le coloco un dieléctrico a este capacitor. Observen acá la capacidad. ¿Qué pasó? Lo saco. El capacitor es un elemento o un dispositivo destinado a almacenar carga. Fíjense la cantidad de cargas que hay en la placa y fíjense la primera barrita que es la capacidad. Cuando yo le coloco un dieléctrico, fíjense cómo aumenta la cantidad de cargas de placa y obviamente aumenta la capacidad. Y si no, el capacitor es un elemento destinado a almacenar carga, fíjense qué contribución hace el dieléctrico. Esa. Entonces, volvemos a una formulita que no sé si habrán prestado atención. Esta que está acá. Esta fórmula que está aquí. Dijimos que el KE es igual a 1 para el vacío, o si no, KE es mayor que 1. Si estoy hablando de la capacidad en el vacío, es epsilon 0 por A sobre D. Y si estoy hablando con la capacidad con un dieléctrico, es KE por epsilon 0 por A sobre D. Quiere decir que si yo le agrego un dieléctrico que vale 5, ¿qué estoy haciendo? Aumentando la capacidad de almacenar carga 5 veces con respecto al vacío. No se confundan con campo eléctrico, potencial y fuerza. Dijimos que cuando yo hacía una experiencia o comparaba campo eléctrico, potencial o fuerza, el campo se reducía. Con capacidad es al revés. Cuando le agrego un dieléctrico, la capacidad con dieléctrico aumenta K veces. Y eso lo puedo ver en esta demostración, donde vemos, inclusive fíjense que tengo 0,19 por 10 a la menos 12, este dieléctrico vale 5, y esto se va a multiplicar por 5. 0,96 por... Entonces, lo que estoy haciendo yo es aumentar, y vamos a ver si lo podemos ver más analíticamente, el comportamiento que le estoy explicando. Es decir, tengo esto, y después tendríamos el mismo caso, esto es B, y acá le voy a colocar el dieléctrico. Obviamente, acá hay un campo E. El mismo capacitor en vacío y con dieléctrico.
Obviamente, si ustedes ven, yo acá podría decir en esta primera expresión que B, el potencial, es igual al campo eléctrico por D, aplicándolo acá. Esto sería para esta condición. Si yo aplico la misma lógica para este, yo diría que B, porque la fuente es la misma, la diferencia potencial que hay en los extremos del condensador es la misma, es igual a E por D. Ahora detengámonos en lo siguiente. ¿Qué dije yo o qué dijimos al principio con respecto a cuando yo tengo un campo eléctrico con un medio eléctrico? Se me reduce. Es decir, recordemos que KE es E0 sobre E. Por lo tanto, E es igual a E0 sobre KE. Como KE es mayor que la unidad, se me va a reducir. Quiere decir que si yo tenía un vector E0, cuando coloqué el dieléctrico, se me vino a E. Si E se redujo, B sigue siendo la misma que esta, D la misma que esta, ¿cómo hago para mantener la igualdad? No sé si se comprende la situación. Yo lo coloqué el dieléctrico, el campo eléctrico se me redujo, pero este valor de B y este de D no han cambiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tiene qué sucede en este circuito para poder mantener la igualdad? Lo que hace la batería es entregar más carga. ¿Por qué? Va a entregar más carga, por lo tanto este campo en el vacío es más grande, menos el campo de las cargas inducidas, me va a quedar un campo resultante, este, igual que este. De esa manera, el campo este es exactamente igual, pero ¿qué? ¿A costa de qué? De que la batería le entregó mucho más cargas a las placas, de manera de poder aumentar el campo interno y que quede exactamente igual de este. Entonces, ahí ven ustedes la finalidad del objeto de eléctrico, porque simplemente a los mismos parámetros geométricos de área y distancia, yo le puedo aumentar cada veces esa capacidad o el objeto que tiene el captor de almacenar carga en cada veces. Eso lo ven ustedes aquí, donde ven que hay poca o una carga, digamos, limitada en las placas, y esta es la capacidad, y cuando lo sumerjo, la capacidad aumenta y aumenta también, obviamente, la cantidad de cargas en ese condensador. Eso es interesante para que lo vean y, bueno, ustedes pueden trabajar. Fíjense acá, también interesante, en el programita, le borro las líneas de campo. Fíjense, están las moléculas y cuando yo lo sumerjo se polariza, se separan más o menos toda esta carga negativa, la inferior positiva, genera un campo interno opuesto al campo en el vacío y eso hace producir la reducción. Bueno, otro tema asociado y que van a trabajar mucho y que es un tema también de parcial, más allá de los cálculos, es que se pueden, acá solamente estamos viendo un solo condensador, es que los condensadores se pueden asociar en serie o en paralelo. Es decir, se pueden conectar de diferentes maneras. Esto sería, por ejemplo, un condensador C1, un condensador C2, C3. El C1, C2, C3 pueden ser iguales o diferentes y están conectados a una diferencia potencial B. Este tipo de conexión se denomina conexión serie. Tiene la particularidad, bueno, cuando yo tengo diferentes elementos, que ya lo vamos a ver tanto en el LED-OM, circuitos eléctricos, como cualquier otro circuito, cuando tengo varios elementos o componentes en un circuito, donde se aplica una cierta diferencia potencial, ese potencial se va a distribuir de cada elemento, donde vamos a tener un B1, B2 y un B3.
Obviamente, la suma de los potenciales es igual a la potencia total. Sergio, Otra cosa, sí, no, antes que siga con eso, perdón que te corte, hay una pregunta ahí que habla de que si las cargas aumentan por las cargas inducidas. Eso es una pregunta que después trae confusión por ahí las en la cargas práctica. inducidas, no aumentan por las cargas, se refiere a esto, Claro, ¿cómo? porque no es que se aumentan las cargas, sino que hay un Las problema cargas después. inducidas, las cargas inducidas no van a aumentar porque eso depende del dieléctrico. Eh, digamos, lo que tengo yo acá, no, lo voy a tener que hacer acá. Pues. El dieléctrico tiene una determinada, obviamente la relación de cargas inducidas, recordemos que sí va a estar en función de las cargas libres, ¿no? Voy a tener cargas inducidas, indudablemente, porque esta cantidad de carga va a estar en función de la carga, no de la primera carga, sino de la última carga. Quizás por ahí yo no puedo sacar las cargas inducidas en función de esta carga, sino lo voy a tener que sacar en función de esta carga. No sé si se preste a confusión o no. La carga de las placas varía, pero acá tengo un valor de cargas, pero no está el dieléctrico puesto, por lo tanto no tengo carga inducida. La carga inducida va a estar dada en función de estas cargas. Cuando yo coloqué ya el dieléctrico adentro, y que acá estamos en una situación de electrostática, es decir, ya no hay más circulación de cargas, ya aportó todas las cargas a la batería, y que podemos volver a ver acá. Es decir, el primer caso fue este, que lo tenía de esta manera. Este, si quieren, pueden llamarlo Q0. Esto es G0. Bueno, obviamente acá es D. Y esta es la batería. Dijimos Q0, igual a C por B, si lo quieren llamar acá. Este sería C0. Así mantenemos siempre con vacío. El C0, recuerden, si lo tengo que calcular, sería epsilon0 sobre D. Y después la relación de que E es igual a B por D, y esto sería 0. El segundo caso sería B. El capacitor es el mismo, vaya que no estén igual los dibujitos, pero es la misma distancia, la misma área, etcétera, etcétera. En realidad, si lo hacemos completo acá, como debería ser, vimos que ya se aumentó la carga, y tengo acá un medio dieléctrico. Y acá tengo un E. Esto sería QD, donde ahora QD va a ser CD o simplemente por ahí se suele directamente con dieléctrico no se pone nada. C por B, sí tengo que, perdón, acá me equivoqué, yo B igual a 0 por D, y acá B es la misma, es por D, ¿sí? La capacidad acá, si la quisiera calcular, sería KE por epsilon 0 por A sobre D. Fíjense que la carga con dieléctrico, o Q, si quieren ver, es mayor que Q0, aumenta la carga. Dijimos que como B, esto es importante, como B
y esta B la misma, esta D y esta D la misma, el E0 es igual al E, obviamente para mantener la igualdad, pero ¿a costa de qué? De que se aumentó la cantidad de cargas de placa, es decir, yo tenía un E0 de este tamaño, y que si yo le ponía el dieléctrico, obviamente el campo resultante se disminuía por las cargas inducidas. Acá voy a tener una QI, pero la QI que tengo acá por cargas inducidas en el dieléctrico me va a producir un campo inducido. Por lo tanto, el campo inducido sería este. Y el resultante me va a quedar E. Pero este no puede ser chiquito, más chico que este, porque tengo que mantener la igualdad. Entonces, esto no sucede en realidad. Lo que sucede es que al agregar mayor cantidad de carga, el E0 crece, el E inducido me queda esto, y el resultante me queda de nuevo el E, donde este valor de es el mismo que este que tenía acá. El QI que tengo acá lo calculo como QD o Q por 1 menos 1 sobre KE. Pero la carga que va es esta y no esta. No sé si ahí quedó claro, si no volvemos. No, no sé si quedó claro. Sí, dice que sí. Bueno. Bueno, volvíamos al tema de cómo conectar condensadores o capacitores. Una conexión es en serie, otra es en paralelo. En serie va un condensador al lado de otro. La característica es que la suma de los potenciales en el extremo de cada condensador o capacitor, la suma total, me da la suma de la fuente o en los extremos. Este que tengo acá, si este fuera potencial AB, este es el A y este es el B, es lo mismo. Y lo que tiene la particularidad de una condensación en serie es que la carga es la misma en todos los condensadores. Vamos a ver si le puedo decir cómo se cargaría. Independientemente del tamaño del capacitor, cuando están en serie, los condensadores se cargan con la misma carga, que esta es una propiedad muy importante cuando analizamos circuitos. Es decir, tengo un condensador aquí, lo vamos a hacer simbólicamente así grandotes. Tengo otro aquí, vamos a poner dos para hacerlo más simple. Y conecto en serie. Tengo la fuente. Vamos a poner el interruptor. Y vamos a suponer que son eléctricamente neutros. Está abierto el circuito. Entonces, todas las placas, las armaduras que son conductores, son eléctricamente neutros. Dijimos algo importante, que acá, en el caso más genérico, acá tengo vacío, o aire, o un dieléctrico que no es un medio conductor. Acá no circula carga, no hay circulación de cargas. ¿Cómo se cargan los condensadores en serie? Cierro el interruptor. ¿Qué pasaba? Se establece un campo eléctrico. Ese campo eléctrico hace que las cargas negativas se empiecen a desplazar. Bien. Es parecido a lo que vimos anteriormente. Cuando esta carguita negativa salió de un elemento que era eléctricamente neutro, al tener un déficit de carga negativa, quedó con exceso de carga positiva. Y esta carguita negativa que ingresó aquí, al ser eléctricamente neutro, que va a quedar con exceso de carga positiva. Pero esta carga positiva de esta placa, al tener mayor carga positiva, lo que va a hacer es repeler una carga del mismo signo. Y esta viene aquí.
Por lo tanto, al irse esta negativa, acá queda positivo. Y al ingresar un negativo acá, queda negativo acá. Este es el proceso de carga cuando tengo, es muy similar al que vimos cuando tenemos un solo condensador, pero cuando tenemos dos, siempre recordamos que acá hay una circulación de cargas, cierro el interruptor, se establece un campo eléctrico, eso posibilita que las cargas de las placas conductoras, los electrones libres, empiecen a moverse. Cuando se ausenta este electrón, esta placa queda positiva, y este electrón, cuando se deposita en esta placa, queda negativa. Al ingresar acá el negativo, va a repeler una carga del mismo signo. Y al repelerlo, esto queda positivo y este negativo. Entonces, fíjense que todos van teniendo exactamente la misma carga. Entonces, es importante que todo, que Q1 es igual a Q2 y es igual a Q3 y es igual a directamente Q. La carga es la misma en todos los condensadores. ¿Sí? El potencial es la suma de los potenciales en los extremos de cada condensador, es la potencia total. Y recordemos que aquí siempre vamos a utilizar Q es igual a C por B. Es decir, lo que le van a pedir a ustedes en los problemas de esto es calcular cuánto vale, por ejemplo, Q1, Q2, Q3. Entonces, si yo tengo la capacidad y tengo el potencial, puedo averiguar Q1. Q1 va a ser igual a C1 por B. En general, cuando trabajamos y tenemos varios circuitos, se suelen simplificar los circuitos y lograr un circuito más simple, que es equivalente, y en el caso de serie, es decir, si tengo un circuito de este tipo, yo lo puedo reemplazar por un circuito equivalente. El equivalente y más simple sería este, que cumple las mismas funciones energéticas que el primero. Esto es B, supongamos que esto es C1, esto es C2, esto es C3 y esto es C equivalente. El C equivalente, para el caso de condensadores que están conectados en serie, es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. En general, el C equivalente es igual a 1 sobre la sumatoria de 1 sobre 6. Ya vemos un ejemplito al final de este tema. ¿Está bien? Entonces, este tipo de conexión es en serie. Y recuerden que lo fundamental es que la carga Q es la misma para todos los condensadores. El otro tipo de conexión es paralelo. La conexión de paralelo, todos los elementos tienen el mismo potencial. Y es este tipo de distribución. Esto es B, esto es C1, esto es C2, esto es C3. Cuando yo cargo el sistema, todos se van a cargar y la característica que acá tienen el mismo, el potencial es el mismo para todos los capacitores. Recuerden que en serie la carga es la misma, acá el potencial es el mismo, el potencial de la misma. De la misma manera, acá se puede sacar un circuito equivalente, que sería, que cumple la misma función de definición de reemplazar un circuito más complejo por uno más simple, donde este es C equivalente, y el caso de paralelo, el C equivalente es C1 más C2 más C3.
Nuevamente acá yo tendría que calcular cuánto vale Q1, Q2, Q3 y utilizamos la misma expresión, Q igual a C por B, donde Q, si lo quiero calcular, por ejemplo Q1 va a ser C1 por la diferencia de potencia que en el extremo es C1, que es B. Lo mismo Q2 y Q3. Entonces, son los dos tipos de conexiones. Y obviamente que vamos a ver ahora con un ejemplo simple para terminar, que es una conexión mixta, en el cual podemos mezclar serie y paralelo. Vamos a ver si podemos ver aquí. Fíjense acá. Acá tenemos algo más complejo. Tenemos una conexión serie y paralelo. ¿Y cómo se resuelve un circuito complejo, mixto, que tiene conexiones serie y paralelo? En general, como recomendaciones, primero es comenzar por los paralelos, que tengo aquí y aquí. Recuerden, en paralelo se suman directamente. Entonces tendría C2 más C3, voy a reemplazarlo por 1, que ¿cuánto va a valer? Lo podemos llamar C2, 3, y que 1 más 3 es igual a 4. Y ahí encontré un capacitor equivalente para estos dos. Luego, ¿dónde observo otro paralelo? Acá en la parte inferior. De la misma manera, 5, 6, lo que hago en paralelo, tengo que sumarlos directamente, C5, 6, que es 6 más 2. 6 más 2, me queda uno solo, que es 8 microfaradios. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense, esto que con esto están en paralelo, pero primero debería resolver estos dos que están uno al lado de otro, que estarían en serie. Los de serie se hace la suma de las inversas. Por lo tanto, vamos a sacar un equivalente entre la parte superior, que lo podemos llamar C1, 2, 3, entre estos dos, y que sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2, 3, y los calculamos, me queda 2 microfaradios. De la misma manera, para la parte inferior, entre C5, 6 y C4, sacamos el capacitor 4, 5, 6, que es 1 sobre C5, 6, más 1 sobre C4. ¿Y después qué hago? Y estos dos ya los tengo en paralelo. Entonces, acá nuevamente utilizo lo mismo que habíamos hecho aquí, donde estos dos son en paralelo, los sumo directamente, sería el C equivalente o el C1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería la suma de 2 más 4. Y tengo ahí ya el capacitor de 6 microfaradios. Ahí creo que estaban preguntando un poco con el tema de las cargas. Sí, ahí le respondí a Matías que preguntaba. Hacemos acá en serie, van alternadas, que un poco lo vimos lo vimos acá. ¿En cuál era? Lo borré, no. Si esto es más y esto es menos. No, pero lo tenía acá, paralelo, serie, esta. Cuando vimos acá, fíjense que quedó más, menos, ¿sí? Quedaron alternados. Lo volvemos a poner aquí, entonces quedaría más, menos, más, menos, más, menos, ¿sí? Esto es B, esto recuerden, esto es B1, B2, B3, C1, C2, C3, y la carga es la misma. La carga es la misma. En paralelo, esto es menos y esto es más. Acá tengo los capacitores. Acá van alternados y acá
más menos. Todos los positivos unidos y todos los negativos unidos. Esto es C1, Q1, C2, Q2, C3, Q3. Acá el potencial es el mismo. Acá el C equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y acá el C equivalente es C1 más C2 más C3. Y de esta manera, bueno, van a trabajar y recuerden, trabajan con esto y trabajan con esta C por D. Van a trabajar con esta expresión y van a trabajar con estos circuitos y siempre recordando que en serie la carga es la misma y en paralelo la diferencia potencial es la misma. Por ejemplo, en el ejemplo el ejercicio que vimos acá, si yo quisiera averiguar la carga, por ejemplo, en este capacitor, que sería 4, 5, 6, simplemente tengo que fijarme el potencial que tengo aplicado, que supóngase que esto valga 10 volt, acá tengo 10 volt, entre A y B, por lo tanto, Q, recuerden, igual a C por B, Q, 4, 5, 6, va a ser la capacidad 4, 5, 6 por la diferencia potencial que tengo en el capacitor, que es B. Entonces sería 4 microfaradios por 10 volt. 4 sería 40 microcoulomb. En la parte superior la misma. Tengo la diferencia potencial y tengo la capacidad. Cuando me vengo para atrás, es decir, cuando me van a pedir, generalmente me van a pedir en las prácticas cuánto valen las cargas. Q1, Q2, Q3, etc. Para poder calcular las cargas, lo que voy a tener que hacer, o lo que se recomienda, es hacer este paso. Hasta calcular la capacidad equivalente. Y después volverme paso por paso. Calculo esto, calculo Q1, 2, 3. De acá me vengo aquí. Como estos están en serie, la carga es la misma. Por lo tanto, Q1 es igual a Q2, 3 y es igual a Q1, 2, 3. Como ya tengo la carga y tengo la capacidad, puedo calcular B1 y B2, 3. Y de esa manera ustedes van calculando las cargas y capacidades para cada condensador. Bueno, dejamos aquí. Clase que viene podemos ver algún repaso con respecto al tema. No sé si Fede quiere alguna pregunta de esta vuelta. No, pregunta no. Era la última de lo que explicaste recién. Bien. Bueno, entonces para los que se han sumado ahora, o los que ya después lo vamos a confirmar nuevamente, dejamos unos 5 minutitos y vamos al práctico. Sí, reitero, primer parcial, 18 de mayo, primera recuperación, 27 de mayo, y ahora después informamos los temas y volvemos a recordar las fechas. A las 7, Sergio. No 5 minutitos, a las 7 empezamos. No dije el horario. 5 minutitos, dije 5:10, o a las 7, no, dale. A las 7. Vale, Marce. Dale.